Así que es necesario que la iglesia pueda tener fe, podamos ser edificados en la fe. Y para eso tenemos que oír la palabra de Dios, porque oyendo la palabra de Dios viene fe a nuestra vida. Y necesitamos fe. Todos nosotros necesitamos fe. Ninguno de nosotros tiene suficiente fe. Dios poderoso, el gran yo soy, la roca inmovible, omnipotente, poderoso Dios, victorioso guerrero, el Rey de Reyes, príncipe de amor. Y fue una vez, fue tan solo una vez, lo vi correr. Cuando corrí hacia mí, en sus brazos me tomó, mi cabeza acarició, me dijo ven a mí, me levantó, mis lágrimas secó, con perdón en su voz. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sigo amando. Con su amor me socorrió. Dios corrió. Cuando dejé mi hogar, rompí su corazón. Me preguntaba si todo sería igual, pero una noche recuerdo su amor por mí. Bajo un camino de polvo yo lo podía ver, y fue una vez, fue tan solo una vez, lo vi correr. Cuando corrí hacia mí, en sus brazos me tomó, mi cabeza acarició, me dijo ven a mí, me levantó, mis lágrimas secó, con perdón en su voz. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sigo amando. Con su amor me socorrió. De rodillas yo caí, Dios corrió y yo corrí hacia él. Mi Dios corrió hacia mí cuando yo estaba perdido en este camino. Corrió hacia mí. Jesús llegó y corrió hacia mí, me dijo te amo, hijo mío. Corrió hacia mí. Ahora yo no existo, sino que vivo porque mi Cristo corrió hacia mí. Cuando corrió hacia mí, en sus brazos me tomaba, mi cabeza acariciaba, y él me dijo ven a mí. Con su amor me socorrió, de rodillas yo caí, mi Dios corrió hacia mí. Dios corrió hacia mí. Este mensaje se llama Nunca hemos visto tal cosa. Este mensaje se titula así: Nunca hemos visto tal cosa. Dile que está a tu lado: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. San Marcos capítulo 2 versículo 1. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por estar aquí.
Te pedimos que de una forma especial tú estés ministrando a través de tu palabra en nuestros corazones, mentes, memorias, que puedas hoy hablarnos, tocarnos y ministrar en nuestras vidas en una forma preciosa, Señor. Nos abrimos a la acción de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nunca hemos visto tal cosa. En este texto del Evangelio de Marcos, narrado por los otros evangelistas también, nos cuenta que Jesús entró en Cafarnaúm, una ciudad cerca al mar de Galilea, a orillas del mar de Galilea, la cual Jesús hizo parte vital de su ministerio público. Y se oyó que estaba en casa. Algunos historiadores piensan que estaba en la casa de Pedro, a orillas del mar de Galilea. Las ruinas de esta casa están todavía hoy allí en Cafarnaúm, al borde del mar de Galilea. Inmediatamente que se oyó que él estaba en casa, se juntaron una cantidad de personas para escuchar su predicación. Dice, y les predicaba la palabra. Cuando dice y les predicaba la palabra, les estaba predicando sobre, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Pues no se conocía, ni se había escrito siquiera el Nuevo Testamento. Así que Jesús estaba enseñando la palabra, compartiendo la palabra, y cuando de pronto se presentan 4 hombres trayendo un paralítico, que era llevado por los 4. Eran 4 hombres que tenían fe, eran 4 hombres que eran valientes, eran 4 hombres que representan los creyentes que ayudan a los otros a ser salvos. Por ejemplo, durante esta Semana Santa mucha gente dice, ay no, yo me voy de vacaciones o me quedo en mi casa y voy por ahí el jueves en la noche un ratico a la iglesia porque ya yo soy salvo. Pero nosotros muchas veces no tenemos que actuar porque ya somos salvos, sino para ayudar a otros a ser salvos. Y muchas veces a campañas o eventos importantes llega gente nueva, pero uno se pregunta, ¿y dónde están los creyentes? ¿Dónde están los demás? La misma pregunta que se hizo Jesús cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Colgado. Él veía como a 3 o 4 personas ahí debajo y se preguntaba, me imagino, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde está Lázaro? ¿Y dónde están los otros discípulos? Si no estoy mal, eran 12. ¿Por qué me abandonan en este momento? De pronto la oración no hubiera sido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino, apóstoles, ¿por qué me han dejado? Gloria a Dios. Entonces es importante que ahora que somos creyentes podamos poner un granito de arena para salvar un alma. Es muy importante. Estos 4 hombres que llevaron a este paralítico estaban poniendo ese algo. Y de pronto eran 4 porque la cama necesitaba 4 personas para cargarlo. De pronto a 2 personas le quedaba pesado ese camino tan largo. Imagínense, desde Rebolo hasta el barrio abajo. Eso era largo. Se necesitaban 4 personas, pero eran 4 hombres de fe. Eran 4 hombres que tenían la mirada puesta en la sanidad que Dios iba a hacer en este hombre. Eran 4 hombres que habían escuchado hablar de Jesús, habían visto los milagros de Jesús y no dudaron, dijeron, nada más es llevarlo, está hecho el milagro. Hemos visto cantidades de enfermos ser sanados y este enfermo también va a ser sanado. Así que Jesús vivía escondiéndose, porque había mucha gente que lo seguía y ponía en peligro su vida por el Imperio Romano y también por los celos del pueblo de Israel, los sacerdotes judíos.
Así que en esa casa llegó tanta gente cuando Jesús comenzó a predicar, que cuando estos 4 vinieron trayendo el paralítico, no podían entrar en la casa. Estaba tan agolpada la gente que no podía entrar en la casa. Y me imagino los 4 con el paralítico cargado, y de pronto se miraron unos a otros y lo pusieron en el piso un rato para pensar un momentico a ver qué podemos hacer. Observaron, uno se dio la vuelta, uno subió arriba, otro revisó para ver si había un cantico donde meterse, pero no. El caso era similar al de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre sí podía, porque como no era paralítica y podía meterse, se metió. Pero aquí era un hombre que estaba imposibilitado y era muy difícil meterlo entre tanta multitud. De pronto uno de los 4 subió al techo y dijo: por aquí es la cosa. En el segundo piso. Lo subieron al segundo piso. Abrieron un hueco en el techo. No sabemos exactamente qué materiales eran. Lo que sí sabemos es que las terrazas en Israel, aún hoy en día hay casas así, se utilizan como terraza, y a veces los dueños de la vivienda dormían arriba. Eran techos planos. Por ese techo plano descubrieron un pedazo del techo, hicieron un hueco y bajaron al paralítico literalmente por ese hueco. Aleluya. Era una fe tremenda que estaban exhibiendo, porque es indiscutible que Santiago tiene razón cuando dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y que alguna persona puede decir: yo tengo fe, por mis obras te lo puedo mostrar. Y que alguien le puede decir a otro: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2 versículo 18. Santiago dice: alguno dirá: yo tengo fe, y otro dirá: yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque definitivamente la fe se puede ver. Y tenemos que pedirle a Dios: Señor, muéstranos cómo poder saber dónde hay fe. Aleluya. Porque la salvación nuestra es por medio de la fe. Pero hay algunas obras que expresan que yo tengo fe. Hay cosas que expresan que yo tengo fe. Que yo pueda en esta mañana poder ganar un poquito para observar las obras de alguien y decir: hay fe. Porque la fe se puede ver. Jesús observaba en estos 4 hombres que había fe. En el verso Marcos 2:5 está diciendo: al ver Jesús la fe de ellos. La fe de ellos es una expresión de mayoría. Es posible que se refiera a la fe de ellos 5. Los 4 que tenían al paralítico cargado y el propio paralítico. Es posible que se refiriera a la fe de 3 más 1. Pero había fe. Y es importante que podamos saber esto. Nosotros podemos ser sanados por nuestra propia fe, o podemos ser sanados por la fe de otro. Porque los dones del Espíritu Santo, que Dios los regala a ciertos hombres y mujeres que los buscan, son para inclusive llevar un milagro y una sanidad a aquel que no tiene fe. Que básicamente hay 2 formas de conseguir un milagro para nuestro cuerpo. Primero, a través de la fe de otro. Llega alguien ungido por el Espíritu Santo y empieza a orar por los enfermos, y de pronto alguien que no tiene fe, pero que le dijeron que ahí le podían sanar. El hecho que una persona vaya a una campaña y le dijeron que ahí le podían sanar y pase al frente, no significa exactamente que tenga fe. Simplemente lo que tiene es una información de que va a ser sanado, y él va como quien va a un brujo. El que va a un brujo no quiere decir que tiene fe, ni es sano. Pero muchos pueden recibir un milagro a través del don de sanidad. Pero el método que Dios más utiliza
para sanar a un enfermo. En pocas palabras, el método que Dios nos utiliza para sanarnos a nosotros es el método de la fe propia. Dios quiere que todos podamos tener fe. No quiere decir que Dios no puede sanar al que no tiene fe. Él puede hacerlo. Pero Dios prefiere sanarnos a través de nuestra propia fe. Así que es necesario que la iglesia pueda tener fe. Podamos ser edificados en la fe. Y para eso tenemos que oír la palabra de Dios. Porque oyendo la palabra de Dios viene fe a nuestra vida. Y necesitamos fe. Todos nosotros necesitamos fe. Ninguno de nosotros tiene suficiente fe como el Hijo de Dios. Así que el método más utilizado por el Espíritu Santo para sanar es la fe propia. Porque no siempre los dones se están moviendo para sanar a todo el mundo. Y hay muchos que van a la campaña y se vienen tristes. Pero son más el número de cristianos que se sana diciendo por su llaga, yo soy curado. Gloria a Dios. Que Dios quiere que dependamos más de Él que de cualquier otra persona. Así que viendo Jesús la fe de ellos tenían fe para recibir un milagro. Ellos tenían fe para recibir un milagro. Estaban listos, ya habían escuchado la palabra de Dios y ya su fe había subido a un punto. Y lo interesante del asunto es que en el verso 2.5 Jesús usa toda su inteligencia y se frena para hacer algo mejor que lo que pudiera haber hecho. Lo que pudiera haber hecho él instantáneamente es sanar al paralítico, porque él sabía que tenía el poder suficiente en esa mañana para sanarlo. Pero Jesús se detiene en su sabiduría. Y en vez de decirle, hijo, toma tu lecho y anda, como era lo común, o yo te sano en el nombre de Jesucristo, o no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Pero Jesús utilizó una expresión que denota que estaba pensando inteligentemente y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, cambió todo el rumbo de lo que estaban haciendo. Había un ambiente para recibir sanidad. Ellos estaban listos para recibir un milagro. Sin embargo, Jesús se niega a hacer el milagro hasta que ellos no puedan entender otra cosa, que es la cosa más importante que debemos entender. Aleluya. A Dios no le interesa tanto que seamos sanados como que seamos perdonados. Y ciertamente hay muchos enfermos que reciben sanidad, pero no son perdonados. Y no son perdonados porque no piden perdón. Entonces es una ley eterna que si tú no pides perdón, no puedes ser perdonado. El mundo espiritual. En cambio, para ser sanado no funciona igual. Una persona puede recibir vida sin pedir vida. Una persona puede recibir sanidad sin pedir sanidad. Porque entre los dones del Espíritu Santo hay uno que se llama el don de milagro. ¿Sabe qué significa don de milagro? Regalo de milagro. Es un regalo. Es diferente el don de fe que sale en la lista de los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12 dice, a unos les he dado don de fe, la manifestación de don de fe, a otros don de sanidades, a otros don de milagros. Es muy diferente esos tres dones, fe, sanidades y milagros, que son los dones de poder, a tener fe para ser sanado. El don de sanidad se mueve en forma gratuita, aún tocando personas que no tengan fe. Gloria a Dios. El que tiene el don de milagros va a repartir milagros de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El que tiene el don de milagros va a repartir milagros en el nombre del Señor a quien Dios quiera dárselos. Aleluya. Dios hace salir su sol sobre malos, sobre buenos. Dios hace misericordia con los creyentes y con los no creyentes también. Pero para una persona ser perdonada necesita pedir perdón. No hay un solo caso en la Biblia donde Dios haya podido perdonar a alguien si esa persona no pide perdón, porque es una ley espiritual. Ley espiritual invariable, ley espiritual inmutable. Yo tengo que pedir perdón para obtener el perdón de Dios. Aleluya. Y no solamente tengo que pedir perdón,
sino que tengo que arrepentirme. Es bíblico. Mientras en mí no haya arrepentimiento, ni yo le pida perdón a Dios, no me puede perdonar. Entonces, vemos en Marcos 2:5 cómo Jesús le está diciendo, al ver la fe de ellos, aleluya, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Si Jesús dijo así, hijo, tus pecados te son perdonados, es porque uno de los dones del Espíritu Santo, llamado palabra de conocimiento, estaba fluyendo, y Jesús se dio cuenta que este paralítico no solo estaba preocupado de recibir sanidad física, sino que también estaba preocupado de recibir perdón de Dios. Había llegado a un estado de culpabilidad. Se había sentido tan culpable. Quizá el remordimiento de la vida pasada le había tocado, y como el Espíritu Santo estaba ministrando sobre su vida previo el milagro, él se sintió pecador y quizá empezó a recordar cuando era un fornicario. Quizá empezó a recordar cuando era un borracho. Y es posible que ante la majestad de Cristo y al acercarse a esa casa donde estaba Jesús en medio, empezó a sentirse pecador y a lo mejor dijo: perdóname. Y nadie lo escuchó. Los 4 que le ayudaban no le escucharon, pero Jesús sí le escuchó. Porque cuando nosotros decimos perdóname, Señor, Él siempre está listo para perdonarnos. Aleluya. Es posible que el poder del Espíritu Santo, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Es posible que el poder del Espíritu Santo le hizo sentir bien pecador. Y nosotros como cristianos no podemos olvidar ese detalle. Y lo predicaré 1001 veces. Si estás practicando algún tipo de pecado ahora y te está yendo bien, ten cuidado. Porque esa misma satisfacción que sientes ahora se convertirá en un dolor amargo después. No importa cómo se llame el pecado, si estás practicando algún pecado, si es una fornicación y tú no lo llamas fornicación, sino que lo llamas matrimonio, mira, vas a sufrir. Mejor es que te detengas ahora y no persistas en ese pecado. Porque así como estás disfrutando ese pecado, entre comillas, vas a sufrir bien feo después. Y te acordarás de este culto. Hoy es 4 ¿de qué? De abril. Si puedes parar, para. Y si no puedes parar, para también. Aleluya. Porque después empezarás a sufrir y a decir: me lo dijeron. Y por bruto seguí. Y no hay cosa peor que después que te advierten que tú sigas. Porque el castigo es peor. Y el castigo no lo pongo yo ni lo taburan los ujieres. El castigo lo pone el Rey de Reyes y Señores de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Así que no veas como ligero el pecado que estás practicando. Y a los de la televisión les digo lo mismo. No lo veas ligero. Tú te me puedes escapar a mí y yo no ando de juez de nadie. Yo ando predicando lo que dice la Biblia. Y a uno lo ven con rabia. ¿De qué se las tira? La gente normalmente dice así. Pero simplemente solo estoy haciéndole un favor a Dios. Soy colaborador de Dios. Y nosotros le hacemos un favor a Dios cuando predicamos la palabra de Dios. Nosotros estamos colaborando con el reino de los cielos. Aleluya. Somos las manos de Dios. Somos la boca de Dios. Aleluya. Dios no ha querido venir Él directamente y hablar. Él ha querido que seamos hombres y mujeres de la iglesia que podamos decir eso. Y a ver cuántos se atreven. Pero Jesús le dijo a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados, porque él escuchó la voz de este hombre en su espíritu que estaba diciendo: perdóname, Señor, mira mis piernas cómo están, mira cómo está todo mi cuerpo por practicar el pecado tanto tiempo, cómo he quedado, aleluya. Y es indudable que hay una relación clara entre pecado y enfermedad. La hay. No quiere decir que si tú tienes una gripa fue que ayer pecaste. No quiere decir exactamente así. Pero muchas enfermedades son producto de nuestros directos pecados.
ayúdame a tener un arrepentimiento. Quiero que fluya sobre mí el dolor de haberte ofendido. Quiero estar arrepentido porque sé que estando arrepentido estoy perdonado. Aleluya. Por eso Juan Bautista dijo al comenzar su ministerio público: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se merece el Señor tu alabanza. Que digas aleluya. Que digas te amo. Que le des las gracias, ¿verdad que sí? Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas, tal vez cambiar el mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, o ser el centro de toda atracción. Ser primero en la vida es parte del plan. Ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno, pero en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Dale ese aplauso más fuerte a tu Rey. Aleluya, ¿qué seríamos sin ti? Señor, perdóname si los aplausos o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el